a los ancianos. Y además de ello, bueno, estamos garantizando que el electorado que asiste a los centros de votación vaya seguro. Hasta ahora, bueno, gracias a Dios no ha habido ningún incidente que lamentar, no ha habido algún evento que resaltar, que exaltar aquí. Han sido elementos aislados, pequeños, que hemos venido atendiendo. La Fuerza Armada no solamente está allí, está con sus aviones de nuestra aviación militar bolivariana, surcando nuestros cielos, haciendo patrones de reconocimiento en toda la frontera, nuestros buques de la Armada Bolivariana desplegados en toda nuestra fachada atlántica y caribeña, es decir, nuestra Fuerza Armada está allí y además de ello está en la frontera. Está en la frontera. Iba a preguntarle por los delitos electorales, pero rápidamente asocié qué hace la presencia de un portaaviones de Estados Unidos cerca de territorio venezolano. Sí. Pregunta fundamental hasta ahora. Bueno, ya esa nave está mucho más allá de los 700 kilómetros de las costas de Trinidad y Tobago, ya rumbo a Norfolk, en Virginia. Sin embargo, su capacidad de ejercer inteligencia radioelectrónica y exploración radioelectrónica, bueno, está completamente en el alcance perfecto para actuar sobre nuestra área de influencia. Es decir, ya el portaaviones no tiene indicios de lo que ha recogido nuestra inteligencia estratégica, no tiene indicios de pasar a aguas del Caribe, sino seguir su rumbo hacia el noroeste, ¿no? Pero, repito, todavía está en el alcance de sus radares para nosotros, para hacer ellos exploración estratégica y radioelectrónica sobre nosotros. ¿Se había informado a la autoridad pertinente que eso se haría, los objetivos con los cuales estaban en esa ubicación geográfica, o no hubo ningún tipo de información sobre el tema? No, por lo menos a nosotros nunca se nos informó. Ellos hicieron unos ejercicios en el Atlántico, en el Pacífico también, cuando estaban haciendo la ruta. Pero nunca nosotros tuvimos conocimiento de ellos. Nosotros, bueno, por supuesto, con el manejo de la inteligencia estratégica y los medios que dispone la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy en día, bueno, teníamos conocimiento de los detalles, no solamente de su rumbo, de su trayectoria, sino también de con qué venía, su plataforma logística, su plataforma de combate. Para nosotros las cosas no son casuales, para la Fuerza Armada mucho menos. Nosotros, como la guerra es un asunto de incertidumbre, todas las cosas tienen que ver con otro detalle y a la final se concatena todo. Táctica y estrategia. Por eso es que entonces nosotros alertamos al pueblo de Venezuela sin ánimos de estar alarmando al pueblo, no era ninguna intención, pero sí informarle al pueblo de Venezuela que una nave de esas características, un portaaviones de autopropulsión, de propulsión nuclear, portaaviones de esas características con toda la plataforma de combate que tiene y de logística que lleva, bueno, iba a estar muy cerca de las costas como efectivamente lo está hoy 6 de diciembre, que se están celebrando las elecciones en paz en Venezuela. Esa será la información que llevan, evidentemente, sí, lo que se está dando aquí en suelo venezolano. Quiero preguntarle también ya lo que ocurre aquí, geografía adentro, si se han dado algunos delitos electorales, como los que mencionaban, ¿de qué tipo se trata, por ejemplo? De muy poca, son detalles, incidencias menores, quizás por el propio desconocimiento, personas de la tercera edad que han roto la papeleta, otros que lo hacen, sí, es un delito, otras lo hacen más deliberadamente, otros lo hacen, bueno, con un acto de rebeldía. Esos casos, dependiendo de cómo se hayan realizado, bueno, los atiende la Fiscalía, el Ministerio Público, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero más allá de eso no ha ocurrido nada, una máquina rota, una membrana rota, producto de la rebeldía de algunos electores, una persona portando armas, otra persona en estado de ebriedad que ofendió a los miembros de la mesa, pero realmente ningún acto que resaltar que haya violentado la paz y la tranquilidad del proceso electoral no ha habido en lo absoluto. No hay un número significativo sobre el total, la inmensa cantidad de votantes, el universo total de votantes. 34 delitos hemos contabilizado hasta el presente. Imagínense. Solamente eso y, como ya te dije, de menor
monta. De menor rango. Hay algo importante en este Venezuela quiere paz y es lo que ocurre en la frontera. El presidente Maduro lo daba de una manera muy genérica, decía hace minutos, usted estaba ya aquí con nosotros en el estudio, los municipios fronterizos se están votando con total normalidad. Le pido sobre esto un detalle más específico por lo que implica justamente estar en esa frontera, por lo que implicó hasta hace muy poco tiempo Táchira como punto caliente. Sí, bueno, nosotros veníamos detectando, recibiendo indicios de toda la inteligencia estratégica nuestra y la contrainteligencia también, de algunas intenciones de perturbar el orden y la paz en el Táchira sobre todo. En el resto de los estados realmente no hemos recibido ninguna información importante, pero sí en el Táchira tuvimos que tomar algunas medidas para adelantarnos a los hechos. Hasta el presente, gracias a Dios, no ha ocurrido ningún evento que resaltar. Toda la Fuerza Armada está desplegada en los municipios fronterizos a propósito de los decretos de estados de excepción que ordenó el presidente de la República y comandante en jefe, y todo el pie de fuerza que se desplegó desde el principio continúa tal cual, a pesar pues del despliegue que tenemos para la Operación República, tal cual permanece en esos municipios. Y como tú sabes, pues allí, después de los decretos respectivos, como lo decía el presidente y comandante en jefe hace unos minutos, yo creo que nunca en la vida había habido tanta tranquilidad, tanto sosiego. Todavía falta mucho por trabajar realmente, pero nunca lo había visto tanto como ahora, a propósito, casualmente, del decreto de los estados de excepción. El delito allí, en promedio, se ha reducido a la mitad, y en algunos municipios fronterizos, bueno, casi que ha desaparecido. Los homicidios, que es uno de los delitos más de mayor peso, de mayor rango, bueno, desaparecieron en municipios por completo. El secuestro en algunos otros. Es un comportamiento variable, no podemos comparar Táchira, por ejemplo, con Apure, ni con el Zulia, sí. Pero en promedio todos los delitos se han reducido a la mitad. Y el pueblo está contento. Uno que conoce la frontera, que sabe las condiciones de la frontera, que conoce a los pueblos fronterizos, que conoce las características geoestratégicas de la frontera, uno puede decir y comparar hoy en día, después de los decretos de estado de excepción, la gran diferencia que existe, a pesar de lo mucho que todavía hay que trabajar, la gran diferencia que existe en beneficio de la paz, el sosiego y la tranquilidad del pueblo que vive en frontera. ¿Con ese objetivo ha tenido como máxima autoridad que pone en marcha el Plan República algún tipo de contacto con los acompañantes electorales? ¿Han podido intercambiar? No, pero sí previamente tuvimos el placer de recibir al doctor Leonel Fernández con toda la representación de la UNASUR. A él le explicamos todos los alcances del Plan República, de la Operación República. Fue un encuentro muy amable, muy afable, de mucho intercambio cultural, histórico. Le expresábamos allí la filosofía de cómo actúa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la doctrina bolivariana que nos las trajo a las manos el presidente Hugo Chávez y comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Y le dijimos allí pues cuáles eran los alcances de las tareas que la Fuerza Armada tiene como en el plano, en el enfoque del Plan República. Le explicábamos muy claramente que no hay tareas solapadas entre la Fuerza Armada y el Consejo Nacional Electoral. Eso está completamente delimitado. Yo he venido insistiendo a propósito de algunas denuncias que siempre salen por allí, que nosotros manipulamos máquinas, que nosotros servimos como testigos. Absolutamente, la Fuerza Armada no sirve como testigo, la Fuerza Armada no opera máquinas, la Fuerza Armada no cierra ni abre planteles. Todo eso es parte de la rectoría del Consejo Nacional Electoral y ellos son los que dan las instrucciones y nosotros las cumplimos. Así pues que fue un encuentro bastante productivo. Ellos se fueron todos, se fueron muy agradados con la explicación y creo que tienen una imagen de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana muy positiva. Usted estaba escuchando ya en el estudio cuando el presidente Maduro le decía a Chugo Torrealba, opositor en este país, dirigente, con Chávez no te metas. Así de claro es el sentir del pueblo chavista cuando hablan de ir al cuartel de la montaña y cambiar el lugar de reposo del comandante eterno de este país. Quiero también sobre esto
pedirle su opinión, está al frente de los compañeros de tarea del presidente. Sí, bueno, yo creo que eso no es una forma correcta de hacer política. No me parece ético, ¿no? Estar metiéndonos con los seres humanos, con la memoria de los seres humanos, sobre todo con una persona tan humana como el presidente Hugo Chávez. Una persona que dejó tanto al país, tanto al mundo, un líder nacional, regional, mundial, con unas características muy peculiares, humanistas, y un accionar, bueno, con un eje profundamente ético y de justicia social. La obra del comandante Hugo Chávez no podemos taparla con un dedo, no podemos taparla ni borrarla en un día, 2 días, o porque alguien venga y legisle, o porque alguien emita un comentario, no. Yo creo que, como bien lo decía el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro Moro, hay muchos, millones de personas que aman al comandante Chávez. Y cuando yo digo esto, y voy a aclararlo, porque estamos en un proceso electoral, cuando uno dice pues que sigue al comandante Chávez, uno no está siguiendo un partido político, uno está siguiendo una doctrina. Él hizo una doctrina, no solamente militar, sino también económica, política, filosófica, de cómo llevar el Estado como estadista. Así pues que así como uno sigue a Jesucristo, así como uno sigue profundamente cristiano, como uno sigue al libertador Simón Bolívar, sus ideas, su acción, su pensamiento, uno también sigue al comandante Hugo Chávez. Yo, como persona, como soldado, como ciudadano, como general. Y yo pienso pues que esos temas no son buenos traerlos a la mesa del debate político, porque creo que no tiene ninguna calada ni en la población opositora, ni tampoco en la población que admira y lleva el legado del comandante Hugo Chávez. ¿Qué resta de agenda de aquí en más, que estamos ya casi en la mitad, en cuanto a tiempo me refiero, ¿no? En la mitad de esta jornada comicial, de estas elecciones parlamentarias en Venezuela? ¿Tienen previsto dar algún tipo de reporte, alguna presentación ante la prensa? ¿Cómo van a ir manejándose de aquí en más? El acto de votación sigue hasta las 6 de la tarde, como está previsto, a menos pues que todavía hayan personas, electores y electoras en las colas. El Consejo Nacional estará haciéndole seguimiento a ellos. Vendrá después el acto de escrutinio y después el acto de verificación ciudadana. Ahí yo hago un llamado muy especial. En esos 2 actos donde asisten pues los testigos, ahí no hay más limitación sino el espacio, la capacidad del espacio físico. Yo decía esta mañana que no podemos intentar o procurar meter 200 personas en un salón, en un aula de clase, porque sencillamente no da el espacio. Es decir, la única limitación es eso. Entonces, lo que pedimos es mucha prudencia, mucho equilibrio, mucha sindéresis, sobre todo en esos 2 actos, escrutinio y verificación ciudadana, donde eso es público, pues. Sí, claro. Pero tampoco es bueno estar concentrándose masivamente frente a los centros electorales. Hay que seguir respetando el perímetro de los 200 metros alrededor, pues, el perímetro de los centros electorales, para que no se produzca ningún inconveniente, confrontación, enfrentamiento. Hay que evitar todo eso. Yo creo que si seguimos cumpliendo las reglas, las normas como están establecidas, ampliamente conocidas por los actores políticos, creo que vamos a terminar en feliz término, como todo el pueblo de Venezuela. La grandísima mayoría del pueblo de Venezuela está esperando que termine en paz, en democracia y viendo hacia el futuro, observando hacia el futuro. El presidente Maduro decía: lo más hermoso de esta fiesta electoral de hoy es la paz. ¿Qué resalta usted como lo más hermoso de esta jornada? La paz y la paz. Y a seguir trabajando y a luchando para eso. Y si hay paz, hay democracia. Y si hay democracia, hay libertades. Y si hay libertades, hay participación popular, hay ejercicio del poder popular. Entonces, yo pienso pues, que a partir de la paz se da todo lo demás. Tendremos independencia, tendremos soberanía, tendremos una Fuerza Armada cada día más respetuosa de los derechos humanos, cada día más amante de la paz, y tendremos al final una sociedad así, igual, constructora de paz, constructora de futuro.
con visión de futuro. Ha tocado ahí dos temas claves, imposible no pedirle que ahonde justamente en el cierre ya de este espacio de análisis que le agradezco de manera muy especial. Ha tocado el tema de la paz y ha tocado el tema de la soberanía, que están profundamente relacionados para lo que resta. Después de este resultado, digamos, sobre eso le pido ya su último concepto. Después de los resultados, bueno, acatar la voz del pueblo. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ha sido muy enfático en esto, tiene muchos días hablando de esto, pidiendo el reconocimiento, sea cual sea el resultado, es la voz del pueblo el que está hablando, la que está hablando. Decía el comandante Chavo que la voz del pueblo es la voz de Dios, y eso hay que respetarlo, y eso obedece precisamente a la ética a la que él se refería, a una cultura política que, bueno, que atienda a las reglas del juego, que atienda a las reglas del juego. Lo que viene ahora es eso, a respetar las reglas del juego, a respetar la voz del pueblo y a respetar la regla de oro de la democracia, que dice que las mayorías son las que se imponen. Así pues que a partir de ahora, a recibir con serenidad, con mucho optimismo, con mucha fe, cada quien esperando sus resultados de su propio enfoque de vida, de su óptica, como ven las cosas, la política, los hechos políticos de la nación e internacionales también, a esperar con serenidad, con mucho respeto, con mucha tolerancia el uno por el otro y, por supuesto, sin ningún acto de violencia que vaya a manchar un proceso que hasta ahora va impecable, hermoso, como todos los queremos nosotros venezolanos y venezolanas, y tú también. Claro que sí, aunque sea Argentina, claro que sí. El mundo quiere la paz en Venezuela. Gracias por su tiempo. Será hasta la próxima. Estábamos hablando con el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Allí tenían las repercusiones.